la palabra que nos traes. Sé que la has preparado, Señor. Sabemos que la tienes para nosotros desde hace muchos días, Señor, y te damos gracias, Rey de la Gloria. Con nosotros, nuestro pastor David Montoya. Dios es bueno, amén. Y yo le pedí al Señor que nos hablara el día de hoy, porque ¿quiénes quieren que Dios le hable? Yo necesito que Dios me hable, porque cuando Dios te habla, te guía. Aparte de que hay momentos que necesitamos la guianza, también nos consuela. ¿Quiénes han sido consolados por una palabra de Dios en sus vidas? La palabra de Dios trae dirección, la palabra de Dios trae corrección, la palabra de Dios trae ánimo. No hay nada como en un momento difícil alguien que nos dé una palabra que nos anima. Cuando tú pierdes las esperanzas y que alguien te diga, no, eso no va a ser un problema, Dios te va a ayudar y vas a salir de esa situación. Y la palabra de Dios está llena de esas palabras que vienen a nuestras vidas a reconfortarnos. Y hay una cita bíblica que quiero que hoy trabajemos. Voy a esperar que Catecita venga por allá, porque sí es importante que la sigamos, porque vamos a aprender todos de esta cita bíblica. Es una cita bíblica que aparece en Isaías 40, versículo 27. Isaías 40, 27. ¿Quiénes trajeron la palabra de Dios? ¿Física o digital? Catecita se me fue por allá. Isaías 40, Catecita. La versión contemporánea. Vale. Amén. Ya estamos aquí. Cuarenta 27. Mire lo que dice la palabra de Dios. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, empieza a traer una palabra al pueblo. Y mire la palabra que trae. Tú Jacob, tú Jacob, tú Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué Israel alegas que Dios pasa por alto tu derecho? Vámonos hasta el 31, Cate. ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor al que desfallece. Versículo 30. Los jóvenes se fatigan y se cansan, mas los fuertes flaquean y caen. Y el versículo 31 termina diciendo: pero los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas y levantarán el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Y yo quiero preguntarte a ti en esta mañana: ¿tú alguna vez te has sentido cansado? ¿Alguna vez has sentido cansancio? Y tal vez cuando nosotros hacemos ejercicio es un cansancio que en cierta manera nos motiva, porque nosotros decimos, bueno, le dimos duro hoy, entonces ya el músculo va a crecer, o vamos a bajar de peso y una cosa. Pero hay otro tipo de cansancio que lo que hace es que nos va y nos empieza a declinar, porque empieza a acumularse ese cansancio, y ese cansancio se vuelve como si fuera un peso extra que con el que nosotros viviéramos. ¿Cuántos se han sentido de esa manera? Y yo quiero preguntarles, y vamos a abrir un poquitico, ¿qué cosas nos cansan? ¿Qué cosas te han cansado en la vida, pastora? Vamos a pensarla rápido para que seamos dinámicos. Una. Esperar en Dios nos cansa. Tati, ¿a ti qué te cansa? El trabajo cansa. No sé, bueno, Kate, ¿qué te cansa? El oficio, la cosa. Dianita, ¿a ti qué te cansa? La monotonía nos cansa. Marle. Sofi. Los afanes, los problemas. Luzma. La incertidumbre cansa. Negra, ¿qué te cansa?
Esperar nos cansa. Entonces yo le decía al Señor, Señor, Pastor Martín, ¿a ti qué te cansa? La rutina nos cansa. Todos los días haciendo lo mismo, todos los días haciendo lo mismo. Recuerden que hay una definición que yo utilizo mucho cuando predico, y es que a veces esperamos resultados diferentes, pero nunca vamos a recibir resultados diferentes si hacemos lo mismo. Dicen que la definición de locura es esa, esperar un resultado diferente haciendo lo mismo. Entonces la rutina nos lleva a un cansancio, a un peso extra. Y permítanme, yo les leo esto que tengo acá. ¿Alguna vez has llegado a un punto y en el que dijeron de ese cansancio, ya no puedo más? No, ya no puedo más. No, ya llegué a mi límite, llegué a mi punto de quiebre. O sea, ya, listo, esto fue. Todo se acabó, todo se derrumbó, todo se terminó, esto no tiene. Entonces, ¿qué pasa con el cansancio? El cansancio no solamente produce algo en nuestra parte física y emocional, sino que también nos quita la visión y el entendimiento, porque no comprendemos las cosas de la misma manera en que las comprendemos cuando estamos descansados. Incluso muchas veces yo llego cansado a la casa y Marce me habla y yo soy como un ente. ¿Qué me dice ella? Amor, váyase a dormir, que usted no es persona. Eso me lo dice Marce. Usted no es sujeto, usted no es persona, usted no está en esta tierra. Uno, dos, aquí David no está, aquí no está. No hablo solamente del cansancio físico después de un día de trabajo, de una rutina buena de ejercicio, o una caminata muy larga, o de una mudanza. Uy, ¿quiénes se han mudado? Las mudanzas son hartísimas, eso cansa bastante. Hablo de ese cansancio que se acumula después de semanas, meses, o cansancios que incluso tenemos acumulados años. Hace años venimos cargando con un peso extra que no nos corresponde cargar, y tal vez voluntariamente o involuntariamente, porque a veces nosotros ponemos y nos ponen pesos extras y los tenemos que llevar porque tal vez es un familiar, es un amigo, es una situación económica, son muchas cosas que tenemos, y se acumulan meses, años, días, y es una situación difícil, ese momento en el que sientes que ya no te quedan fuerzas para seguir. Y resulta, iglesia, que es que esa situación no puede determinar nuestro presente ni nuestro futuro, porque nuestro futuro está en las manos de ¿quién? Está en las manos de Dios, y hay un propósito grande para nosotros. Entonces viene esa situación de cansancio, ¿y qué nos hace? Detenernos en el propósito. Diga conmigo, detenerme en el propósito. Eso es lo que hace el cansancio. Pero si nosotros somos prácticos, cuando usted está cansado, ¿qué tiene que hacer? Descansar. Entonces, ¿por qué nos complicamos un poco la existencia si la fórmula es más simple de lo que pensamos? O realmente muchas veces tenemos compromisos, cosas que hacer, y creemos que si no lo hacemos no vamos a obtener el resultado que necesitamos. Cuando Dios dice que creó los cielos y la tierra en 6 días, y el séptimo día, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Y nosotros nos creemos más que Dios. A veces le damos y nunca descansamos. Y el Señor nos quiere enseñar a través de esta cita bíblica, y vamos a aprenderla, vamos a comenzar desde el versículo 28, Cate. ¿Qué produce el cansancio en usted? Yo lo puse porque creo que es lo mismo que producen todos. Nos quita las fuerzas. Cuando usted está cansado no tiene las mismas fuerzas, ¿o sí? Para nada. Nos hace perder el ánimo, altera el juicio y la toma de decisiones. Usted no toma las mismas decisiones estando descansadito que estando cansado. Incluso puede afectar la memoria y la percepción de la realidad. Y ahorita les muestro por qué. A veces vemos cosas como no las debemos de ver cuando estamos cansados. Escuchamos cosas como no las debemos escuchar cuando estamos cansados. Nos vuelve irritables. ¿Quiénes se vuelven irritables? Pídele perdón al Señor, Dianita. Nos vuelve irritables el cansancio. No me diga nada, no, qué pereza, déjeme quieto, estoy muy cansado. Pues yo tengo la culpa, no importa, pero estoy irritable. Nos cuesta pensar con claridad. Nos hace tomar malas decisiones. Mire lo que dice acá. Los especialistas afirman que el cansancio prolongado no solo afecta al cuerpo, también disminuye la capacidad de concentración, altera el juicio y hace que percibamos los problemas más grandes de lo que realmente son. Eso lo dicen los especialistas y también lo dice la palabra de Dios, porque aquí lo vamos a aprender. Es decir, el cansancio cambia nuestra manera de ver la realidad. Y yo le decía al Señor, muchos decimos que el cristianismo es algo que es complicado, cuando realmente el cristianismo
es el regalo más grande que nosotros tenemos. El cristianismo es, pasamos de no tener esperanza a tener esperanza. Pasamos de no tener vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados a tener una vida. Pasamos de no tener un propósito a tener un propósito. Pasamos de no poder hacer nada por nuestras propias fuerzas porque éramos esclavos del pecado, ahora poder hacerlo todo en el nombre de Cristo Jesús, porque somos más que vencedores. Pero llega un punto donde nos damos cuenta que es que el problema no es que tú seas cristiano, o el problema no es que tú no puedas, o el problema no es que tú no quieras. A veces el problema es que tú y yo estamos cansados. El problema es que tú y yo estamos cansados. Y hay una fuente que la palabra dice que podemos ir allí y descansar, pero nosotros no vamos a esa fuente. Porque cuando tenemos problemas económicos, lo que nosotros decidimos no es ir a la fuente que nos dice que vayamos y descansemos en ella, sino que tomamos un tiempo extra, un trabajo extra y buscamos la forma de encontrar el recurso. Cuando hay cosas pendientes que hacer, no descansamos en el Señor y dejamos eso en manos de Dios, sino que metemos nuestras manos. ¿Cuántos han metido las manos en el plan de Dios? Como lo hizo Abraham y Sara. Porque tal vez estaban cansados de intentar algo que no llegaba, esa promesa de sus generaciones. Y aquí nos vamos a dar cuenta que hay muchos hombres de la Biblia que se cansaron demasiado y pensaron que ya era lo último. El problema no era Dios, iglesia. El problema era la perspectiva que había producido el cansancio en cada uno de nosotros. Vuélvete a eso. ¿Acaso no sabes ni nunca? No, el 27 de Cate. Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto del Señor? ¿Quién es Jacob? ¿Jacob no es acaso uno de nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. Sobre ellos estaba la promesa. Y mire lo que está diciendo Jacob, un hombre que se encontró con Dios, un hombre que luchó por una bendición, un hombre que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Es la misma persona en el mismo versículo, sino que son diferentes situaciones. Antes de que Dios se encontrara con él, también Dios estaba con él. Mire que acá dice, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? Porque nosotros a veces decimos, es que el Señor no me está mirando, es que el Señor no tiene cuidado de mi vida, es que el Señor me perdió de la perspectiva, el Señor me dejó solo en esto. Y yo le he pensado muchas veces, mira lo que decía Jacob, ¿por qué Israel alegas que tu Dios pasa por alto tu derecho? Como quien dice, Él no tiene cuidado de mí, o sea, no le importo. O sea, aquí está diciendo esto, Jacob está diciendo, lo que yo hago al Señor no le interesa nada. Pero el problema de él realmente era el cansancio. Y vamos a hablarlo. Lo primero que quiero que aprendamos es que el cansancio cambia nuestra percepción de Dios. El cansancio primero afecta nuestra manera de pensar antes que las circunstancias. Ay, ¿cómo así, pastor? Sí, cuando nosotros estamos cansados nos imaginamos cosas que ni siquiera han ocurrido. Porque es que todo lo que usted ha pensado cuando está cansado le ha pasado. No. Pero nos imaginamos un montón de cosas que ni siquiera han ocurrido. Nos imaginamos un montón de cosas que tal vez ni siquiera vamos a pasar por ellas porque Dios tiene el control, porque Dios está con nosotros. Pero el cansancio nos cambia absolutamente toda la percepción de Dios. Pensamos que estamos cansados y que Dios nos abandonó y creemos que estamos solos. Pero no, aquí es muy importante que tengamos presente el cansancio primero afecta nuestra manera de pensar antes que nuestras circunstancias. Y eso es lo que el enemigo quiere venir a hacernos. El enemigo quiere que tú te canses, que tú te agotes. ¿Para qué? Para que tu perspectiva y tu manera en que tú ves a Dios cambie. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Porque cuando tu manera de pensar cambia, la palabra dice en Romanos que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pero a las cosas de Dios, no a las cosas del mundo. Y cuando el enemigo puede hacer que tu perspectiva de Dios cambie, él ya tiene un punto a favor. Porque pensamos que es un Dios que nos olvidó, como está diciendo la cita bíblica. Pensamos que es un Dios que no tiene cuidado de nuestras vidas. Pensamos que es un Dios que no nos va a proveer. Pensamos que es un Dios que nos castiga porque nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces hemos pensado que nos va a venir una consecuencia terrible por lo que hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos pensado porque nos hemos comprometido con Dios y le hemos dicho, Señor, yo me comprometo contigo, lo voy a hacer, me comprometo que tú vas a hacerlo, Dios. Me comprometo que tú vas a hacer algo en mi vida, Señor. Pero ¿qué pasa? Nos desenfocamos en el Señor y no le cumplimos a Él lo que le prometimos. ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos incumplido una promesa al Señor?
¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos dicho, Señor, ayúdame con esto, que yo me comprometo con esto? No le hemos cumplido las promesas al Señor. Entonces el cansancio cambia nuestra percepción de Dios. Y yo quiero darles un ejemplo. Acuérdense que Jesús estaba con los discípulos después de haber multiplicado 5 panes y 2 peces. Hubo una multiplicación como nunca antes se había visto. Y después de eso Jesús le dice a sus discípulos, vayan al otro lado. Y dice que ellos comenzaron a pasar la riviera y empezaron a remar. Y reme, y reme. Y hubo un momento donde el viento era contrario. Y dice que ellos, ¿qué pasó? Se agotaron. Ellos se agotaron en ese camino en obediencia al Señor. Ellos no estaban haciendo algo que fuera parte de la voluntad de Dios. Ellos estaban haciendo algo en el propósito de Dios, porque Dios les dijo que fueran al otro lado. Y tal vez muchas veces de las cosas que hacemos estamos caminando en el Señor. Y diga conmigo amén, porque es que su vida, usted está caminando en el Señor. Y su vida, usted no vive lo secular y lo de Dios. No, nosotros ya somos hijos de Dios. Y todo lo que vivimos y todo lo que hacemos debe ser dentro de la voluntad del Padre. Entonces, estando dentro de la voluntad del Padre, empezaron a remar. Y los vientos eran contrarios. Ojo, y ellos eran pescadores. Ellos no era la primera vez que pasaban esa ribera. No era la primera vez. Dice que se agotaron. Y miren lo que hizo el cansancio. Cuando Jesús empieza a caminar sobre las aguas para llegar donde ellos, dicen que ellos se asustaron porque pensaron que era un ¿qué? Pensaron que era un fantasma. La percepción que ellos tenían, y ellos conocían a Jesús, el mismo Jesús los había mandado. Ellos estaban con Jesús hace mucho tiempo compartiendo. Habían acabado de ver un milagro de Dios. Y la perspectiva que ellos tenían de cuando Jesús vino sobre las aguas caminando fue que dijeron, que se asustaron y gritaron y dijeron, un fantasma. Y a veces Dios está con nosotros al lado, en medio de la situación, en medio de la circunstancia, y nosotros no vemos que es Dios. ¿Por qué? Porque el cansancio nos ha afectado la percepción de lo que es Dios. Estamos hablando de los discípulos, de los hombres escogidos por Dios. Estamos hablando de hombres que caminaron en obediencia a lo que Jesús les había dicho. Y estamos hablando que ellos no pudieron identificar quién era Jesús en ese momento y en esa situación. Eso es lo que nos pasa a nosotros, iglesia. A veces llegan situaciones y llega Jesús a nuestra vida a través de algo que no esperamos y no sabemos que es Jesús. Y pensamos que esa situación nos va a matar. Los discípulos pasaron eso. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto? En el libro de Éxodo y Números tú lo lees. Dice que el pueblo estaban esclavos. Iglesia, yo te quiero preguntar algo. ¿Quiénes tienen hijos de acá? ¿A quiénes les gustaría saber que todas sus generaciones van a ser esclavizadas? A nadie, horrible. Y eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Era un pueblo que estaba siendo esclavo. Eran esclavos. Y si yo soy esclavo, ¿mis hijos qué son? ¿Y mis nietos qué son? Esclavos, todos eran esclavos. Y dice Dios que Dios sacó a ese pueblo de la esclavitud y comenzaron a caminar por el desierto. Claro que sí, comenzaron a caminar por el desierto, pero por la misma dureza de su corazón. Porque acuérdese que cuántos días estaba destinado a llegar a la tierra prometida. 40 días de trayecto. ¿Y cuánto por la dureza de su corazón se demoraron? 40 años. Entonces ¿fue culpa de Dios? No, es culpa de la misma dureza. Pero el caminar tantos años en el desierto, adivinen qué pasó con ese pueblo. El pueblo se cansó. El pueblo se cansó. Y vamos a leerlo, Kate, porfa. Números 14, 1, 4. Pero no me pierdas esta cita, que ya seguimos con el 28. Números 14, 1, 4. Mire lo que dice la cita bíblica. Toda esa noche la congregación comenzó a ¿qué? A gritar y llorar. Porque a veces cuando estamos cansados, la única reacción que tenemos es llorar, gritar, patalear, hacer un montón de cosas. Sigue el versículo siguiente. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón, y toda la multitud les dijo: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en este desierto? O sea, ellos preferían haber muerto esclavos o morir en el desierto, y se les había olvidado las plagas que hizo Dios y les mostró su grandeza para poderlo liberar de un pueblo. Se les olvidó que pasó un ángel de muerte y mató a todos los niños de toda esa gente de Egipto, y a los de ellos ni siquiera lo tocó. Se les olvidó lo que vino, las langostas y todas esas cosas a comer,
que el mar se convirtió en sangre. Se les olvidó que caminaron sobre el mar y el mar se abrió y caminaron en seco. Se les olvidó que comían maná y que Dios incluso hacía caer codornices del cielo y que de la piedra salía agua. A ellos se les olvidó todo. ¿Por qué? Por el cansancio. Y mire lo que dice. Devuélvete al versículo anterior. Quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en este desierto. Y le reclamaban a Moisés y a Aarón. Sigue el versículo siguiente. ¿Para qué nos has traído? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean tomados prisioneros. Hombre, ya eran esclavos. A veces eso es lo que pasa cuando estamos tan cansados. Perdemos la percepción de lo que Dios ha hecho y empezamos a reclamar cosas que no tienen una realidad, que no son coherentes. ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Y yo te quiero preguntar eso y no me lo respondas, iglesia. ¿Cuántas veces tú has dicho, hubiera sido mejor antes de que era cristiano? Me iba mejor, tenía menos problema, era menos complicado, era más fácil. Versículo 4 para que terminemos. Y unos a otros se decían, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Imagínense, ya querían, se les revelaron a Moisés y a Aarón. Tremendo, ¿no? Pero así es Dios. A pesar del cansancio, Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordias. Elías, después de que mata a 450 profetas de Baal y ve que el cielo cae del cielo, llega una vieja y la amenaza y le dice, mañana a esta hora vas a estar muerto. Y el tipo salió huyendo, despavorido. Y cuando estaba en medio del desierto, huyendo después de ver la gloria de Dios, le decía en Romanos, en Primera de Reyes 19, para que no nos demoremos, Kate, deseó morir y pensó que estaba solo. Elías. Y Dios lo utilizó para eso. Esaú, ese sí quiero que lo leamos, Génesis 25, 29, 34. Miren esto, iglesia. Miren lo que nosotros hacemos cuando estamos cansados. Yo quiero que aprendamos de esta historia de Esaú. Génesis 25, 29 al 34. Dice 29. Dice, cierto día Jacob preparaba un guiso y Esaú, que volvía del campo, ¿cómo dice acá? ¿Cómo estaba Esaú? Cansado. Vamos al versículo siguiente. Le dijo a Jacob, por favor, dame de comer de ese guiso que se ve bueno, sabroso, rojo, que estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Estoy muy cansado. Versículo 31. Y Jacob le respondió. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos cansados, negociamos el propósito y lo mejor que Dios tiene para nosotros. Mire, pues véndeme hoy tu primogenitura, le dijo su hermano al tipo que llegó, que estaba cansado. De hambre no se iba a morir, pero estaba cansado y realmente quería. Y mire, pues véndeme hoy tu primogenitura, versículo 32. Esaú dijo, ¿y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de qué? Estoy a punto de morir. O sea, el tipo no había aguantado hambre, más tarde hubiera podido comer, pero llega a un punto donde ese cansancio nos hace tomar muy malas decisiones, y son decisiones tan malas que repercuten por el resto de la vida. Estoy muy cansado, estoy a punto de morir. Versículo, Jacob le dijo, pues júramelo hoy mismo. Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Versículo 34. Entonces Jacob le dijo a Esaú, le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y Esaú comió y bebió. Esaú ¿qué? Comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Cansancio. ¿Quién más estuvo cansado? Sansón dice, una vez la pastora Sofía nos predicó, Dalila todos los días, mi amor, dime de dónde viene la fuerza, de dónde viene la fuerza, de dónde viene la fuerza. El tipo se hartó, el tipo se cansó. ¿Y qué dijo? Le descubrió el propósito de Dios a su vida, de solamente el cansancio. Aparte de que perdió su fuerza, perdió sus ojos. Cansancio. El tipo tenía fuerza. No, eso mándela para la porra. Moisés, la carga de dirigir al pueblo, dijo que no podía más y pidió morir. Números 11, 10, 15. ¿Por qué quiero leerles esto, iglesia?
Porque estos hombres que nosotros vemos en la palabra de Dios eran extraordinarios, pasaron momentos como los que tal vez tú y yo estamos pasando hoy. Moisés era un líder. Génesis 11, Moisés, números, Cate, números 11, 10 al 15. Dice, estos son los de... No, 11, números. Eso. Moisés oyó que el pueblo lloraba por sus familias, lo que leímos ahorita, ¿se acuerdan? Cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y también a Moisés le pareció mal. Versículo siguiente. Entonces Moisés le reclamó al Señor. Moisés, ¿por qué le has hecho este mal a tu siervo? ¿Por qué no soy yo digno de tu bondad? ¿Por qué me has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? A veces no le decimos nosotros al Señor todo eso y empezamos con un montón de preguntas. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué la cogiste conmigo? Versículo siguiente. ¿Acaso yo lo concebí? Hablando del pueblo, porque él era el líder de ese pueblo que tenía que sacar. Es como quien dice, es que ¿acaso esa gente son hijos míos? No, esos son suyos. ¿O acaso yo los engendré para que me pidas llevarlo en mi seno como si fuera yo su madre y los estuviera amamantando hasta la tierra que me prometiste dar a sus padres? Moisés, le voy a describir, esto lo edito después. Estaba mamado ese pueblo. De que esto, que quiero carne, y yo voy a empalón codornices, y que no, que sean mucho, que porque es que las comieron tanto que les salían hasta por los ojos, y que quiero con maná, y que quiero agua, y que quiero. Moisés estaba cansado. Versículo 13. ¿De dónde yo voy a sacar carne para alimentar a todo este pueblo? Ellos lloran y vienen a decirme, danos de comer carne. Versículo 14. Vamos hasta el 15. Yo solo no puedo soportar a todo este pueblo, me es una carga demasiado pesada. Versículo 15. Si así me vas a tratar, miren lo que le está diciendo Moisés al Señor. O sea, si así me vas a tratar, voy a agradecerte que me mates. Pues de una vez, o sea, ¿para qué yo seguir viviendo esa situación? Y eso lo hemos dicho nosotros. Eso lo hemos dicho nosotros en medio de una situación difícil. Señor, más bien llévame, ¿para qué eso? Estoy cansado, estoy mamado. Si así me vas a tratar, Señor, yo voy a agradecerte que me mates. Y si acaso merezco su favor. O sea, mire la ironía, como Moisés le está hablando a Dios. Si acaso merezco tu favor, o sea, si te place, no me dejes ver mi propia desgracia, porque es que esto está horrible. Cansancio. Hermano, y te voy a decir algo, cada una de tus situaciones, de lo que tú eres, produce cansancio a veces nuestra relación matrimonial, produce cansancio a veces nuestros hijos porque agotan, produce cansancio las responsabilidades que tenemos laborales, también las cosas de la iglesia, que hablábamos de la cita bíblica el viernes. Pablo era consciente de eso, Pablo era consciente de que solo iba a gastar y decía, yo me desgastaré a mí mismo. O sea, él era consciente de que había un precio que pagar y era nuestra propia vida. David se cansó también de las persecuciones, de las pruebas. Jeremías se cansó, estuvo a punto de tirar todo. Jonás. Marta, el caso de Marta, dice que Marta estaba afanada y turbada y que había dejado la mejor parte. Entonces a veces escogemos nosotros hacer muchas cosas y la mejor parte la dejamos. Y ese afanado y turbado, ¿qué produce? Cansancio. La mejor parte nunca produce cansancio. La mejor parte es la mejor parte. Los discípulos en Getsemaní, creo que Marcelo predicó una vez, velen conmigo mientras yo voy. Dice que Jesús subió a orar y cuando volteó a ver, los tipos que estaban haciendo, durmiendo. ¿Y qué les dijo el Señor? El espíritu a la verdad quiere, está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es importante. El cansancio hace que nosotros perdamos la perspectiva de Dios. El número 2, el versículo 28. Pero mire, tenemos un problema en el versículo 27 de Isaías 40, ¿cierto? De que Jacob, que es el mismo Israel, estaba diciendo al Señor, Señor, usted no tiene cuidado de mí, usted no le importa nada lo que yo hago. Pero viene el Señor en el versículo 28 y le da respuesta a este problema. ¿Están preparados? ¿Quiénes necesitan respuesta para ese problema de cansancio? ¿Listo? Entonces mire lo que le dice el Señor. Y el Señor no pregunta porque no sepa, el Señor pregunta para que usted, como ya sabe quién es Dios, recuerde. Las preguntas de Dios nunca son para acorcharte, son para recordarte. Mira lo que te dice el Señor en esta noche. ¿Acaso no sabes, hijo? ¿Acaso no sabes, iglesia, revive? Ni nunca oíste decir. O sea,
Se les olvidó lo que han escuchado. Le está diciendo el Señor en esta mañana que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra. El Señor, diga conmigo, no desfallece. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor no es como nosotros, que cuando yo empiezo a hacer ejercicio con otro, los dos estamos rendidos. No, o sea, el Señor no es el que sale a hacer la rutina conmigo. El Señor no desfallece y el Señor nunca se cansa. Nuestro cansancio nunca significa que Dios esté cansado. Y ojo, iglesia, Él no está cansado de ti. Porque a veces cuando uno es intenso, cuando uno es un poquito fastidioso con el Señor o con una persona, uno dice, no, esa persona se va a cansar de mí. Está cansada, es que yo no tengo buenas actitudes. Y muchas veces nos hemos visto así. Yo tal vez no soy el mejor hijo de Dios. Tal vez le pido demasiado, me quejo mucho. El Señor se cansa de mí. No, el Señor no se cansa, iglesia. Y mira esto que el Señor nos empieza a hablar. Nuestro cansancio nunca significa que Dios esté cansado. Israel estaba cansado y sin darse cuenta comenzó a proyectar su propio cansancio sobre Dios. Nosotros proyectamos lo que sentimos, lo que vivimos, lo que experimentamos. Eso es lo que nosotros proyectamos. Pensaron, yo no puedo más. Seguramente Dios tampoco está haciendo nada. Tal vez Dios se olvidó de nosotros, o como decimos muchas veces, Dios se cansó de mí. Iglesia, mira esto. Dios te está diciendo, el Señor no desfallece ni se fatiga. Dios nunca se agota, el Señor no desfallece. Salmo 121, 3, 4. Mira lo que dice y llévatelo a tu casa. Salmo 121, 3, 4. Dice, el Señor no dejará que resbales. El que te cuida, mira lo que dice la palabra, el que te cuida jamás duerme. El que te cuida jamás duerme. Imagínese mi esposa que me diga a mí, mi amor, yo necesito que usted nos cuide esta noche. Me acuerdo como cuando se nos metieron a la casa, que fue un tema difícil. Imagínese, ella no podía dormir y yo me quedaba dormido ahí mismo. ¿Qué seguridad sentía ella? Ninguna. Pero si yo le digo a ella con toda convicción, mi amor, no te preocupes, que yo no me voy a dormir, ¿qué va a pasar ella? Ella tal vez va a poder descansar en medio de la incertidumbre, en medio de muchas cosas que pasen por su cabeza. Ella va a poder estar tranquila porque sabe que yo voy a estar pendiente. El Señor que te está diciendo en esta hora, iglesia, a ti, Iglesia Cristiana Revive, te está diciendo, el Señor no dejará que resbales. Nunca va a dejar que resbale. El que te cuida jamás duerme. Versículo siguiente, Micate, el 4. El que te cuida jamás duerme. Toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. Toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. Él no está cansado para ti. Él está trabajando, claro que sí, pero no está cansado porque nunca duerme el que te ama. Dios sigue gobernando aunque parezca estar en silencio. Mira lo que dice el versículo 40, ponlo otra vez, el 28, el 40, Cate. Dice, Él es el creador de los confines de la tierra. O sea, Él gobierna todo, nada se le sale del control. Y nosotros seguimos pensando que es que Él perdió el control. Nuestro cansancio nos hace distorsionar esa imagen que Dios tiene el control. Colosenses 1, 16, 17, no la ponga, yo la voy a leer. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Colosenses 1, 16, 17. Todo lo visible y lo invisible, tronos, potestades, principados y autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas. Mire, y por Él se mantiene todo en orden. Él es Dios. Él creó todo y si te prometió algo lo va a cumplir. Ahora, si tú necesitas ciertas situaciones para poder conocerlo a Él, Él lo va a permitir. Pero el que te ama no duerme, siempre está pendiente de ti, siempre te está cuidando, siempre te está cuidando. Él te cobija por las noches, así de pequeños detalles. Él te da sueños diferentes, Él te renueva las fuerzas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios entiende lo que nosotros no entendemos. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. Y nosotros tenemos un problema, iglesia.
Tenemos un problema muy grande. Muchas veces el cansancio nace porque queremos entender el porqué antes de confiar en Él. Padre, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué esta situación es así? ¿No sería más fácil así? Yo quiero preguntarles algo a ustedes. Vamos a ser sinceros. Sí, vamos a ser sinceros. Yo estoy seguro que usted tiene la idea que lo sacaría de la situación que usted está viviendo. ¿Cómo así? Sí. Si es un tema económico, que reviente este negocio o vendiendo esto. Si es un tema de salud, que pase esto. Si es un tema emocional, que pase esto. Si es un tema de familia, que pase eso. Todos tendríamos una perspectiva ideal de que eso ocurriera de esa manera, y si ocurre de esa manera, el problema se acaba. Iglesia, y si Dios te dijera en este momento que esa no es la mejor manera, ¿qué? Por eso lo hace de una manera diferente. ¿Qué? Mire, Dios nos ha hablado de muchas maneras. La pastora Marcela es una mujer de Dios. Yo creo que fue algo que a mí de verdad me quedó allí guardado en mi corazón. Pídeme lo que quieras, pero pídemelo, pero ten seguridad de que yo te voy a dar lo mejor. Y tal vez lo mejor no es lo que tú me estás pidiendo. Eso no es lo mejor. Nosotros tenemos una perspectiva de la solución de nuestras vidas y tal vez de la solución de los seres que amamos, porque también le queremos solucionar a los seres amados todo de una vez, que no pasen. El viernes lo hablábamos en la reunión de líderes y decíamos: ¿acaso no fue necesario cada una de las cosas que hemos vivido para pensar como pensamos, actuar como actuamos, decidir como decidimos y creer como creemos? ¿Acaso esa situación difícil no es la que ha transformado realmente tu vida y a través de eso Dios ha hecho algo diferente? Hermano, aquí no hay atajos. De hecho, es más fácil que hayan retrasos. Acuérdense que el pueblo de Israel iba a pasar a la tierra prometida ¿en cuántos días? En 40, y hubo un atraso de 40 años. Pero muy pocas veces la Biblia habla de atajos, y nosotros somos felices y queremos tomar atajos en el propósito y en el camino de Dios. No hay atajos. Dios entiende lo que nosotros no entendemos. Dios ve las cosas como nosotros no la vemos. Isaías 55, 8, 9, no la ponga, yo la leo acá. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. La distancia de tu pensamiento al mío, perdón, de Dios al de nosotros, son 33,000 kilómetros, que es lo que hay de la tierra al cielo. Es larguita la distancia, ¿no? ¿Cuándo la vamos a alcanzar? Nunca. Esa es la distancia. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas, amor, que esta semana yo estaba mirando esa cita bíblica y me puse a buscar ahí en Google y cuánto era la distancia en kilómetros del cielo a la tierra? Aunque la distancia del cielo a la tierra no se mide en kilómetros, ¿se mide en qué? ¿En qué se mide la distancia del cielo y la tierra? Cuando ustedes van en el avión, ¿cuál es la medida que dice? Pies. ¿Y sabe por qué pies, Pastor Martín? ¿Qué pasó cuando Jacob se encontró con el ángel? Dice que él vio una escalera. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hacían los ángeles? Los ángeles no volaban. ¿O los ángeles sí volaban? No, los ángeles subían y bajaban. Al cielo se sube paso a paso. Al cielo no se sube de una. No hay atajos, iglesia. No hay atajos. No hay atajos. Hasta el mundo te muestra la realidad. La distancia no se mide del cielo a la tierra en kilómetros, se mide en pies. Porque allí al cielo llegamos es paso a paso en el Señor, confiando en Él. Es muy diferente. Tú eres bueno, Jesús. Punto 3. Vamos al versículo 29. Ya vamos a terminar, iglesia. El Señor, ¿qué dice acá? El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. O sea, para que Dios te dé fuerza tú tienes que estar ¿cómo? Cansado. Pero la pregunta mía es, si tú no le pides fuerzas, Él te las va a dar. Hay una cita bíblica que dice: vengan a mí los que estén ¿cómo? Ojo, miren esto. Miren, yo vi por ahí en una serie en estos días que decía que el primer paso para recibir ayuda es pedirla. El primer paso para recibir ayuda es ¿cómo? Pedirla. Cierto, si yo estoy en el mar y me estoy ahogando, pero no grito, la gente va a pensar que yo estoy nadando. Pero si yo empiezo a gritar, voy a recibir la ayuda. La cita bíblica nos está diciendo: vengan a mí los que estén ¿cómo?
trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. El Señor da fuerzas al cansado, pero al cansado que pide las fuerzas. Dile: Señor, estoy cansado, estoy agotado, perdí hasta la visión, no, no veo más de aquí, estoy metido en un, no tengo ni siquiera salida, Señor, eso está complicado, por favor ayúdame, dame claridad. Tu palabra dice en Isaías 40:29, iglesia, recuerden que como pastores queremos enseñarles a orar bíblicamente. Dile: Señor, Padre, la palabra dice, tal vez no te acuerdes la cita, pero dice que tú das fuerzas al que no tiene, al cansado. La palabra dice que tú das vigor al que desfallece, y yo ahorita no tengo fuerzas y estoy desfallecido. Ya no aguanto más, estoy cansado. Dame fuerzas, por favor, Señor. Dame fuerzas. Dios fortalece al que reconoce su necesidad, iglesia. Eso es lo que Dios hace. Dios fortalece al que reconoce su necesidad. Acá hay algo que copié que me parece súper importante. La gracia de Dios comienza donde termina tu autosuficiencia. Allí comienza la gracia de Dios. Pablo, ¿qué le decía a Dios? Señor, quítame esto. ¿Y qué le dijo el Señor? No, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es muy importante. Dios fortalece al que reconoce su necesidad. Dios multiplica lo que ya no tenemos. Y te voy a decir algo, mira, el Señor da fuerzas al cansado. Ojo pues, miren esto, iglesia. Y aumenta el vigor del que desfallece. Aquí en ningún momento nos está diciendo que Dios nos va a quitar los problemas, sino que Dios te va a dar más fuerza para que tú lo puedas soportar. Acá no nos está diciendo que nos va a quitar esa situación difícil, sino que te está diciendo, te va a dar vigor para que en medio de esa situación difícil tú no desfallezcas. Porque nosotros somos felices diciéndole al Señor: Señor, quítame esto, que yo no pase por esto, que yo no viva por esto, porque yo tengo que vivir esto, estoy harto de esto, esto. No, Él te va a dar fuerzas para que tú tengas y la puedas soportar y puedas pasar la situación y puedas llegar a la meta. ¿Cuántos han ido a un gimnasio? Yo tengo un entrenador, aunque no se note. Jorge, perdóname si lo ves. Y Jorge me dijo: yo con usted, yo sé que usted no va a ser un fisiculturista, ¿sí? Yo lo único que necesito es que usted tenga más fuerza para cuando su esposa y sus hijos lo necesiten, ellos sepan que usted es capaz. ¿Y sabe cómo se hace eso? El primer día que comencé me puso 5 kilos. El segundo día me puso 7 kilos. Yo le dije que no podía. Él me dijo: sí puede, yo estoy ahí. Y pude. El tercer día me puso 10 kilos. El cuarto día me puso 15 kilos. Y así sucesivamente. Y eso mismo hace Dios con nosotros. Mire, iglesia, si usted y yo viviéramos hace 10 años, o hace 5, o hace cuando comenzamos el ministerio, tal vez las situaciones que hoy vivimos no las hubiéramos soportado. ¿Cuántos dicen amén a eso? No las hubiéramos soportado, no hubiéramos aguantado el voltaje de esas situaciones. Pero el Señor, cada medida, cada paso de fe te ha ido fortaleciendo. Tú eres más fuerte hoy de lo que eras ayer. ¿Por qué? Porque Dios da fuerzas al cansado y aumenta el vigor al que desfallece. Y aquí hay una regla, iglesia, la regla del ya no. Ya no puedo, ya no tengo fuerza, ya no tengo paciencia, ya no sé qué hacer, ya no quiero seguir, ya no veo salida, ya no aguanto más. Humanamente, eso es una fórmula que nosotros decimos, el ya no. Pero con esta cita bíblica, el ya no se convierte en el ahora yo. ¿Cómo así? Dios es el que hace. Listo, tú no tienes fuerza, entonces Dios se mete en el asunto. Tú no tienes vigor, Dios se mete en el asunto. Tú no tienes un panorama, Dios se mete en el asunto. Tenemos que dejarlo. A veces nosotros tristemente somos así. Dios llevarnos a un límite. ¿Para qué? Para que permitamos que Él lo haga. Vamos al versículo siguiente, Kate, el 30. Los jóvenes se fatigan y se cansan, mas los fuertes, mire, los fuertes, ¿qué pasa con los fuertes? Flaquean y caen. ¿Qué nos está diciendo? Que los que se suponen que tienen más fuerza, que son los jóvenes, más rapidez, más vigor, más vida, ¿ellos qué pasa con ellos? Ellos se fatigan y se cansan, mas los fuertes flaquean. El que se cree muy fuerte va a llegar a un punto de que cualquier situación lo va a quebrar, de que cualquier situación lo va a tirar allí. Hermanos, que esto no es del que más corre, ni el más fuerte, ni el que se crea más fuerte. Aquí se trata de Dios.
Acá hay algo que yo puse: la juventud no garantiza fortaleza permanente. Nosotros no tenemos la misma fuerza que antes, ¿o sí? No, yo veo jugar al flaco fútbol y ese man entrena todos los días y juega y compite. Ya se le tocan con manes más grandes y se esfuerza. Y yo digo, uy, ese man tiene mera vitalidad. Yo no soy capaz de eso. Yo empiezo a jugar fútbol. ¿Sí dónde están? Cuando vamos a jugar, a los 10 minutos ya estamos con la lengua afuera. Después de un pique, ya quedamos arreglados. No tenemos la misma fuerza. Acá hay algo también importante: los más fuertes flaquean. Y cuando habla de fuertes, no solamente habla de fortaleza, habla de éxito. A veces pensamos, ¿cuántos hemos visto caer gente muy tesa y han perdido todo? Eso no se trata entonces tampoco de que sepamos mucho, que tengamos mucho, porque va a llegar un punto que ese fuerte también puede flaquear y también puede caer. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿En lo que tenemos, en lo que sabemos, o realmente en Dios? Iglesia, tengamos presente todos necesitamos depender de Dios. Y el versículo 31, Cate, para que terminemos. Mire lo que dice aquí. Pero, ojo, esto es algo que nos incluye a pocos, no es algo para todos. Pero los que ¿qué? Los que ¿qué? Los que ¿qué? Esa es la fórmula. Los que confían en el Señor, mire lo que dice: recobrarán las fuerzas, ojo, y levantarán el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Y a mí me parece tan extraordinario este versículo, porque nos habla de tres cosas para usted y para mí. Nos habla de que hay momentos en la vida en que vamos a volar, nos habla de que hay momentos en la vida donde vamos a correr, pero también nos habla de momentos en la vida donde vamos a caminar. Y para cada una de esas tres etapas de nuestra vida necesitamos las fuerzas y la dirección de Dios. Mire lo que está diciendo acá: pero los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas y levantarán el vuelo. O sea, si usted no tiene fuerzas, Dios le va a dar fuerzas para que usted pueda levantar el vuelo. ¿Y qué pasa cuando usted levanta el vuelo? La perspectiva de cómo usted está viendo las cosas es completamente diferente. ¿Cuántos han estado en un avión? ¿Cómo se ve lo de abajo? Chiquito. Chiquito, eso es una... nada. Dios quiere que tú recobres las fuerzas, pero para que tú puedas elevarte y cambies tu perspectiva y puedas entender en medio de ese problema y decirle: Señor, sí, tú estás conmigo. Sí, Señor, tú me lo prometiste y lo has cumplido, y lo has cumplido siempre. Esto no me va a matar. Entonces, cuando tú empiezas a elevarte, te das cuenta de que esa situación ya quedó allá y que tú estás en otro nivel diferente, dice, en el cielo, con tu Padre, allí más cerquita de Él. Pero también dice que corren y no se cansan. Hay momentos en que nos toca correr, que nos toca emplear todas nuestras fuerzas. Pero ¿qué va a pasar cuando te toca emplear todas esas fuerzas en medio de esa situación difícil? Vas a correr, pero ¿cuál es la promesa? Que no te vas a cansar. Eso es lo que hace el Señor. Los que confían en el Señor, ese es el prerequisito: confiar en el Señor. Esperar en Dios es confiar mientras Él obra. Dios cambia nuestra perspectiva antes que nuestra circunstancia. Ojo, Dios cambia nuestra perspectiva antes que nuestras circunstancias. Si nosotros vemos las cosas desde aquí, desde el cielo, donde Él las ve, las vamos a ver diferentes. Las vamos a ver diferentes. ¿Cuántos hemos visto que en medio de un problema, Pastor Martín, tú has tenido problemas en tu vida? Listo, muchos. Pero de esos problemas has tenido diferentes perspectivas, ¿cierto? En una no le ves la salida, pero en otra la ves desde una perspectiva diferente, totalmente. ¿Qué pasa cuando tú ves eso de una perspectiva diferente? ¿Eso te destruye o eso te motiva a seguir? Lo motiva, exactamente. Cuando nosotros vemos las cosas desde aquí arriba, diferentes, nosotros sabemos que eso no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos las cosas desde el cielo y decimos: si mi vida está escondida en Dios, si lo que decía el Salmo ahorita, que no duerme el que me cuida, Él tiene control de mí, eso quiere decir que lo que estoy viviendo y estoy pasando no me va a matar, hay un propósito. Entonces es entender y bregar a comprender el propósito en medio de esa situación. Eso nos va a animar y nos va a hacer ver diferente. Esto no me va a matar, esto no me va a destruir, esto no es para muerte. Señor, hay una promesa, pero ¿qué pasa? Nos olvidamos de la palabra del Señor en esos momentos. Dios da fuerza en cada etapa del camino. Vamos a estar sobre nuestros pies.
Apaga la Yoli. Dios da fuerzas para cada etapa del camino. Y tal vez muchos quisiéramos vivir siempre volando. Yo creo que sería más cómodo, ¿cierto? Estar desde una perspectiva alta y estar siempre allí, mirando las cosas desde el cielo. Pero no, iglesia, no se puede. Incluso las mismas aves tienen que aterrizar y no pueden vivir permanente volando. Y aquí esta cita bíblica no describe tres tipos de creyentes diferentes: del creyente que vuela, el creyente que corre o el creyente que camina. Aquí habla de ti y de mí, de que hay diferentes momentos en nuestras vidas que vamos a estar en esa situación, o volando en el Señor, o corriendo, o caminando. Yo quiero leerte qué es volar. Hay momentos en que Dios nos eleva por encima de las circunstancias, como el águila encima de la tormenta. Nos da una nueva perspectiva, renueva nuestra fe y nos permite ver las cosas desde el cielo y no desde la tierra. ¿Cuántos quisiéramos siempre estar volando? Definitivamente, para ver las cosas diferentes. Pero también es necesario correr. Hay temporadas en las que Dios nos impulsa a avanzar con fuerza. Son tiempos de crecimiento, servicio, oportunidades y victorias. Él da la energía necesaria para correr la carrera, como decía el apóstol Pablo: corramos la carrera de la fe. Pero corramos para terminarla. No importa que se nos hayan pasado muchos, pero lo importante es que lleguemos. Pero los que caminan, curiosamente Isaías termina hablando de caminar, no de volar, porque normalmente siempre los niveles uno empieza del menor al mayor. Uno diría los que caminan, los que corren y los que vuelan. ¿Cierto que sí? Pero aquí Isaías nos está diciendo que los que vuelan, los que corren y los que caminan. ¿Por qué Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, hace eso? Porque la mayor parte de nuestra vida cristiana no consiste en grandes milagros ni en grandes momentos extraordinarios. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no está rodeada de un montón de cosas. Sí, hay milagros en nuestras vidas, hay respuestas en nuestras vidas, pero no es todo el tiempo y en cada momento. Consiste en caminar cada día y entender la fidelidad de Dios. Caminar cada día, un paso de fe, un paso de fe, un paso de fe. Y en el caminar diario, iglesia, es donde más necesitamos la gracia de Dios. Porque volando, en medio de los milagros y las proezas, somos inmortales. Nada nos duele, no hay cansancio. Viene el Señor, te habla, te dice que ya hizo la obra, que no te preocupes. Pero vienen situaciones difíciles donde tenemos que tomar fuerzas y no la hay. Ese es el caminar. Y allí en el caminar es donde necesita la gracia. Pero ¿sabes algo? Es necesario. Es necesario porque hay un propósito, un plan. Y el plan es perfecto. El plan se va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque tú le dijiste que sí. Y va a llegar el momento que estás volando. Vas a volar. Porque no siempre vamos a caminar. Muchas veces comenzamos caminando y después comenzamos corriendo y terminamos volando. Pero otras veces se va a manejar de formas diferentes. Ven, amor. Padre, somos tus hijos, Dios. Somos tu iglesia. Iglesia, no todos estamos en la misma etapa. Algunos hoy necesitan volver a volar. Yo levanto mi mano, yo quiero volver a volar y ver las cosas desde arriba, porque tal vez hemos perdido la perspectiva. Otros necesitan fuerzas para correr. ¿Cuántos necesitan fuerzas para correr? ¿Cuántos? Porque la carrera es exigente. ¿Sí o no? Esta carrera es exigente. Es exigente. Pero quiero decirte algo que te va a dar un poco de tranquilidad. No es una contrarreloj. No. El Señor tiene el tiempo en sus manos. Y muchos simplemente necesitamos gracia para seguir caminando en este camino, como lo dice Mateo. Dice que hay un camino amplio, que es más cómodo, pero el camino donde el Señor nos lleva es el camino estrecho. Y ahí es más difícil caminar. Ahí se vuelve más complicado. Tú eres portador de un milagro y te voy a decir por qué. Para que cantemos al Señor una oración y
Entendamos que esto es necesario, iglesia. El mayor milagro no siempre es volar. El mayor milagro muchas veces es seguir caminando sin rendirse. Iglesia, sigue caminando y no te rindas, porque el que te ama y que te liberó no duerme. Y levanta allí tus manos al cielo y dile: Señor, tú me has llevado por esas 3 etapas en mi vida. Hay momentos en que desde el cielo he visto milagros, prodigios, proezas, Señor, cosas extraordinarias, Señor, y ha sido cómodo, Dios, porque en medio de tus respuestas, en medio de tu mano a mi favor, en medio de que tal vez no hay enfermedad, las cosas económicas están bien, literal, Señor, estamos volando. Pero también, Señor, vienen momentos, Dios, donde esto se hace un poco más difícil y nos toca correr. Pero el mayor milagro, Señor, es caminar, Señor, y no perderte de vista, Dios. Queremos caminar hacia donde tú estás. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades están en mí, se desvanecerán por el poder de tu con tu amor, y tómame, cerca quiero y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Llévate a tu casa este último versículo que vimos. Pero los que confían en el Señor, pero los que confían en el Señor, y dile: Señor, yo quiero confiar en ti, Señor, en esta etapa de mi vida. Iglesia, yo no sé si tú estás volando, caminando o estás corriendo, no sé la situación que estés enfrentando en este momento, pero dile: Señor, yo quiero confiar, Padre, porque necesito que mis fuerzas sean renovadas, Señor, como las águilas, Dios, y poder remontarnos de altura en altura, de victoria en victoria, Señor, poder ver, Señor, la tormenta desde arriba, Señor, la tormenta en la que nos hace elevarnos, Señor, y no lo hemos podido entender, que cada situación que viene, que cada momento difícil que viene, entonces tú quieres levantarnos para que miremos las cosas diferentes.
las cosas desde la perspectiva tuya, Señor, entendiendo que cada uno de mis hermanos son hombres y mujeres con propósito, Dios. Son hombres y mujeres con llamados eternos. Son hombres y mujeres con ministerios, con dones, Dios. Aquí, Señor, dentro de nuestra iglesia, Señor, hay mujeres y hombres extraordinarios. Tal vez aquí hay apóstoles Pablo, Señor, que van a predicar, Señor, lo que nosotros no hemos podido alcanzar. Tal vez aquí hay hombres y mujeres, Señor, que cuando oren por el enfermo sanará. Y cuando oren por el que está, Señor, cautivo, va a traer libertad. Aquí hay hombres y mujeres, Señor Dios, que en sus manos hay unción. Padre, en el nombre de Jesús los bendecimos. Y yo te pido, Señor, que ellos puedan entender, que ellos puedan comprender, que ellos puedan saber y están seguros, Dios, de que tú eres su Padre, que tú eres su Dios, de que tú no duermes, de que tú no desfalleces, de que tú no estás cansado, de que tus pensamientos son más altos de nosotros y de que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Que también podamos entender, Dios, que hay momentos en nuestras vidas que es de caminar, hay otros de correr, hay otros que vamos a estar, Señor, tal vez en lo espiritual volando, Dios, pero que todos hacen parte de ese mismo propósito para cada uno de nosotros. Los bendecimos, Señor. Este resto de semana las ponemos en sus manos. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que conforme a tu propósito y a tu voluntad, Señor, les hables. Háblales, te lo pido, mi Rey, y transforma sus vidas. Amén. Iglesia, antes de irnos, yo les invito, vamos a ponernos de pie, vamos a hacernos acá junticos, porque la iglesia sí está cansada. La iglesia sí está cansada. Y estamos a esto de tirar la toalla. Hay muchos en este momento que están a esto de tirar la toalla. En muchas situaciones. Yo sé que aquí hay personas que le han dicho al Señor: Señor, si tú no me muestras, si tú no me das una señal, yo tiro la toalla. Tiro la toalla con mis hijos, tiro la toalla con la economía, tiro la toalla con la iglesia, tiro la toalla con la casa, tiro la toalla con mi trabajo, con el emprendimiento, con mi matrimonio. Y pastora, yo los invito para irnos. Vamos a orar por cada uno de ellos. Que el Señor sea dándonos esas nuevas fuerzas, para que podamos tomar esa toalla. Es decir, yo no la suelto, Señor, porque yo sé que tú tienes algo para mí. Sí, pastores, yo los invito, vamos a orar por cada uno de ellos, porque sí hay cansancio, sí hay agotamiento. Aquí hay una, Señor. Aquí hay una que no entiende y que también está cansada. Pero tú ya nos diste y nos dijiste: ¿cuál era la salida? Y es confiar en ti. Es confiar en ti. Pastora Yolanda, Pastora Beatriz, vamos a orar. Pastora Sophie, Pastor Martín, ahí los tienen. Aquí hay una iglesia que necesita sentirse amada. Y hoy ustedes son los que pueden dar esa motivación. Porque tú, Pastor Martín,
has sido uno que has querido tirar la toalla, pero te has levantado. ¿Cómo no vas a ser de testimonio para otro que necesita de eso que tú tomaste? Para poder seguir. Así quito de siquiera. Cúbrenos, Señor. Bajo tus alas hoy, cúbrenos. Necesitamos de tu amor, Señor, para continuar esta carrera. Cúbrenos, Señor. Necesitamos que tú nos levantes, Señor. Porque tal vez ese cansancio ha llegado también y no le he visto salida. Es porque me he alejado un poco de ti. Tú, Señor, tú nos das nuevas fuerzas. Tú nos das nuevas fuerzas. Tú nos das nuevas fuerzas. Tú que me hablabas y me decías, si tú hoy no me hablas, no sé qué voy a hacer. Si tú hoy no me hablas, puedo cometer una locura. Si tú hoy no me hablas, voy a tomar decisiones por mi cuenta. Hoy yo te digo, cálmate, cálmate. Quédate quieto, quédate quieta. ¿Por qué te apresuras? ¿Por qué te apresuras? ¿Por qué dices, por qué piensas que me he olvidado de ti? ¿Porque no he obrado conforme tú quieres que yo obre? No. Ya muy pronto va a amanecer. Y junto con ese sol vendrá la respuesta que tú has anhelado. Quizás no sea lo que has pedido con tu corazón, con tu carne, pero es una respuesta que ha llegado para bendecir tu vida espiritual, inclusive tu economía y tus finanzas. Pero sabes, levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, enderézalas y cambia tu lamento en gozo y en baile. Porque es muy notorio la carga que llevas y cómo la expresas alrededor tuyo. Déjame orar, pero a mi manera, a mi manera. Yo te he hablado hoy con claridad. Yo sé qué es lo que viene. Tú no lo sabes. Entonces, déjame todo. Tú simplemente clama a mí, yo te responderé a mi manera y según mi voluntad. Pero no temas, porque vienen momentos en los cuales te regocijarás y vas a reír y te vas a gozar. Pero espera un momento, que todo vendrá y llegará en el momento que tengo indicado para ti y para los tuyos, dice el Señor. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Nos vamos con tus fuerzas, Señor. Y esperaremos confiados en ti. En que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque no duerme el que nos cuida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, su Santo Dios. Y nos levantaremos por el poder de tu amor, Dios. Nos levantaremos por el poder de tu amor. Gracias, Señor Jesús. ¿Por qué no empiezas a abrir tu boca y a decirle a Él gracias, Señor? Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Dios. Gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Mi confianza está puesta en ti, Dios. Y aunque la bendición tardare, Dios, y aunque la puerta se demorara en abrir, la bendición viene de ti, Padre. Y pronto llegará, iglesia, pronto llegará. Te damos gracias, Padre, en esta tarde, porque tu presencia sabemos que estuvo en este lugar y se queda con nosotros el resto de la semana, Señor. No la dejaremos ir, no la vamos a soltar, no la vamos a soltar, no la vamos a soltar, no la vamos a soltar. Tu presencia no la vamos a soltar, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, bendecidos.